A ver si puedo. Bueno, decíamos entonces que las cosas que podemos ver de un integrado de esta característica es la salida horizontal. Ahora, bien, ustedes imagínense que tienen este televisor y no tienen la información técnica. ¿Sí? Para saber dónde viene la generación hay que poner el culo en la silla y con un tester por continuidad ir chequeando hasta dónde llega, por lo menos para saber. Después de haber chequeado que está la alimentación, obviamente, en el integrado. Si está la alimentación, yo ya tengo que chequear si está la información de la pata 12. Porque resulta que no tengo horizontal, no hay alta tensión, pero ya chequeé el transistor, ya chequeé que le llega la alimentación de la fuente. Me falta ver si tiene excitación. Ese es el caso que prendo el televisor y no tengo brillo, básicamente. ¿Qué hicimos? Chequeamos si el filamento del tubo está encendido. Si el filamento del tubo está encendido, no tenemos que medir nada en el integrado, pues ya sabemos que el horizontal se alimenta, en la alimentación de los calefactores de los cátodos del tubo, los tres se alimentan desde el flyback. Por lo tanto, no tenemos que andar chequeando demasiado. Ahora, ¿qué pasa? Si está apagado, hay un gran porcentaje de que no haya excitación y que el transistor esté bueno y que le llega la alimentación que viene del colector. Entonces, vamos al transistor de potencia horizontal ahora, que es este que está acá, que tiene damper. Lo medimos, lo levantamos. ¿Lo levantamos por qué? Si ustedes observan, la base del transistor en continuo, pues si estamos midiendo cómo está, medimos con un tester, con el televisor apagado. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Lo pongo por resistencia, puedo medir en diodo, puedo ponerlo en diodo, para que me suene la chicharrita de paso. Entonces, ¿qué pasa? Si observo, esto que está acá es un transformador que llamábamos transformador driver, ¿recuerdan? El transformador driver tiene una pata masa. Acá hay una resistencia de muy bajo valor, muy bajo valor. Esta resistencia es de muy bajo valor. Por lo tanto, como esto es una bobina, este punto también está masa. ¿Hablamos todo el mismo idioma? Sí. Es una bobina. En continua, esto es un corto. ¿Sí? En alterna no. ¿Por qué? Porque en alterna este transistor genera los 15.625, esta bobina presenta una reactancia 15.625 y yo acá tengo pulsos. ¿Sí? Pero si hablamos de medir el transistor puesto en la placa, yo vengo y digo, base emisor, uy, corto. Lo pongo en inversa, uy, corto. Y lógico, porque acá tengo en paralelo una bobina. Claro. ¿Sí? Entonces siempre hay que levantar una de las patas. O, ¿qué mejor que levantar el emisor? Entonces ya desvinculo la tierra. ¿De qué manera? Cuando yo levanto la tierra o el emisor del transistor, ahora sí mido y, opa, me da una resistencia. Otro problema más. ¿Por qué? Porque el diodo, la resistencia damper, que está de base emisor, que tenemos ahí, que está en paralelo, es una resistencia que habría que ver si este transistor, el 2SD2634, tiene una resistencia, y la resistencia puede ser de un K2, pero también puede ser de 52 ohms, de 33. Entonces, cuando medimos con el tester, nos encontramos que esta juntura no nos da como un diodo, nos da una resistencia. Cuando yo mido en directa, ¿sí? Me va a dar los 500 ohms que da una resistencia base emisor en directa, pero que aparte tiene una resistencia. Si la resistencia que tiene es de 1500, no le va a afectar mucho. Nos vamos a comer de que está bien. Pero si la resistencia es de 33 ohms, como pasa, vamos a creer que está en corto, ¿no? Claro. Por eso siempre hay que chequear la información. Hoy la googleamos por el teléfono esta y te sale al toque. Hasta te dice qué valor es la resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Si no te dice de qué valor es, quédate tranquilo. Por lo menos chequeaste que no esté en corto base emisor, o que si está tiene resistencia, bueno, no nos calentemos. Lo importante es que no esté en corto colector emisor. Aunque estos transistores cuando se ponen en corto, es un cable por todos lados. Si tuvieran oportunidad alguna vez
de ver un transistor de esto. Cuando se quema van a ver que te da colector, emisor, base emisor, corto para todos lados. Pero el elemento de riesgo en este tipo de transistores es la juntura colector-emisor. O sea que si esta está buena, ¿sí? Teniendo en cuenta que tiene un diodo, cuando vemos que lo ponemos en inversa, nos va a dar abierto y consideramos que está bueno el transistor. ¿Y si medimos en escala de ohmios? Te va a dar lo mismo. En la escala de ohmios te va a medir el valor de si la pongo en directa, te va a medir la resistencia en paralelo con los 500 ohms base emisor que tienen los transistores normalmente. Ah, está bien. Cuando lo pones en inversa, tendría que medirte la resistencia sola. Claro, a eso apuntaba. Si vos sabés que más o menos Sí, una por resistencia supuesto. baja, Por supuesto. por ahí. Sí, podés hacerlo. Lo que pasa es que ya te digo, como cuando esto se pone en corto, yo les muestro que si miden con el transistor colocado, le va a dar en corto y el transistor está bueno. Por eso hay que levantarle la pata de esta. ¿Sí? Entonces me quedo tranquilo. El colector y el emisor, obviamente, cuando lo mido en directa, ¿sí? Me va a dar el diodo. Me va a dar 500 ohms. Cuando mido en inversa no me da nada. La juntura está buena. Por supuesto, puedo medir la juntura esta sin levantar el transistor. No me va a dar ningún problema. Pero ya, cuando se quema, se quema. Bueno, ¿cómo empezó esto? Que nosotros no tenemos el circuito, pero sabemos que tiene que salir de alguna pata del jungla. Como no lo sabemos, porque no tenemos la información técnica, como pasa el 70% de las veces, venimos al transistor driver con su transformador driver. Bueno, una de las cosas que tenemos que medir sí o sí es que esté polarizado. La polarización son los 25 volts. Si están los 25 volts, podemos medir el transistor por las dudas, pero nuestra idea era ver si tenía deflexión de ingreso, señal de base, excitación. La excitación tiene que llegar a esa pata. Si yo la busco, es esta. Por eso es tan lindo tener un circuito como antes, que tenías un circuito en una hoja y lo mirabas. H-out. O sea que lo que hacemos sencillamente es ir de adelante para atrás. Recuerden que estoy hablando del caso hipotético, porque es fácil decir, ya viste que decía H-out. Sí, ya sé, pero cuando vos tenés el aparato solo con la plaqueta no tenés la más puta idea. Entonces, ¿qué haces? Vas a la excitación que esto no falla. La base de este transistor tiene que ir sí o sí, al integrado, a la salida out. Yo voy al osciloscopio y bueno, la mido acá. ¿Para qué voy a saber si está allá? Pero a mí me interesa saber si el integrado está funcionando. Es un paso más. ¿Qué hay en el medio? Nada. Nada de esto puede fallar. Aunque Toussaint dijo puede fallar. Bien. Acá tenemos de vuelta el famoso desacople de masas, que nos siguen por todos lados. En el horizontal, tenemos que darle pelota a esto que está acá. ¿Por qué? Como verán, hay un capacitor, ¿sí? Y un capacitor con un puente. A veces un fabricante te pone uno solo y listo. Y otro, cuando fabrican el aparato, resulta que esta placa va a ser para varios tamaños de televisores. Entonces, depende del tamaño del televisor, este capacitor o no está en el circuito, o está y esto está abierto. ¿Por qué? Porque esto que está acá son los capacitores que hacen que cuando aparece un pulso del horizontal, ¿sí? Esos pulsos, en el primer instante, esto es un corto, no le gusta un carajo, pero se carga. A medida que el capacitor se descarga, genera una pendiente, y esa pendiente genera el tiempo de descarga. Por lo tanto, eso hace que el ancho del televisor sea más grande o más chico, porque el diente, si bien va a durar el mismo tiempo, se puede achicar antes o se puede achicar después. Por lo tanto, yo con esto lo que hago, controlo el ancho de la pantalla. Porque si yo no tengo la capacidad correcta, cuando hago la exploración de 54 menos 10, lo hace en un pedazo más chico o en un pedazo más ancho. Para eso está el generador de barras,
que me muestra que todas las barras, la del medio y las de los extremos, tengan el mismo ancho. O un reticulado que te muestra, que es un damero que tiene el generador, que me muestra que la distancia entre línea y línea horizontal es la misma en el medio, a la izquierda o a la derecha. O sea, cuando arranca el barrido y cuando termina para volver. Entonces, estos capacitores son los capacitores de ancho. Por eso, estos capacitores suelen sufrir fatiga de aislación, son capacitores de mucha aislación. No dice el voltaje acá, ¿no? Puede ser 1500, tranquilamente. Me parece que los dos son de 680 pico, 1500 volt, me parece. Pero pueden ir al listado de partes y lo ven. Bueno, estos capacitores obviamente son los responsables del ancho. Y es muy factible y muy común que en el horizontal, por fatiga de los capacitores, haya más ancho o menos ancho. Lo más usual es menos ancho, por pérdida de capacidad. Perdón, más ancho. O sea que van a ver que algunos televisores, sobre todo los grandes, se pierde el reloj, se pierde un numerito de la temperatura. Ese es el capacitor muy común eso. que está jodiendo. Muy común. Bien. Otro dato importante. Se lo voy a mostrar ahora para que, ya que estamos en el horizontal, no se olviden, porque esto apunta a fallas, básicamente. Ya que no lo podemos hacer en el laboratorio, los tiramos los tips acá. Bueno, vamos a... Si bien no es del horizontal, está relacionado fuertemente con un capacitor, que también es una falla... ¿Dónde está el tubo? Ah, acá, de este lado. ¿Estaba ahí al lado? Boludo. Bueno. Bien, ustedes saben que acá están los 3 transistores de potencia que excitan a los cañones. Sí. Los 3, este y este. ¿Sí? Cada uno, si ustedes siguen los colectores, van a un cañón, al otro cañón y al otro cañón. Estos que está acá son chisperos, chisperos, para que si hay algún pico de voltaje por escape de alta tensión en esta parte, que hay mucha alta tensión, en el zócalo, porque esto es el zócalo del tubo. Esto es el zócalo, eso que hay atrás del tubo. Se vaya por ahí y no en el espacio interelectródico, o sea, cátodo a grilla, grilla a pantalla, básicamente para eso, o ánodo de enfoque. Estos son los filamentos, que acá dibujan uno solo, pero en realidad hay 3 en paralelo. El cátodo, la grilla control que no se usa en absoluto, se usaba antes. La grilla pantalla, que es la G2, el ánodo de enfoque, que es el que se ajusta para ajustar justamente el foco, por eso va al otro potenciómetro que tiene el flyback. Este es el de grilla control, digo de grilla pantalla, y este, ¿dónde está? Es el de acá arriba. Ah, bueno, va acá. En realidad, acá hay un error. Tiene que haber una conexión con el ánodo este. Acá falta un cablecito. Bien. ¿Por qué venimos acá? Bueno, lo más importante es que estos transistores que están acá tienen que tener en el colector un voltaje que normalmente es bastante alto, 120 volt, una cosa así, que es lo que los polariza. Recuerdan que nosotros, ¿qué hacemos? Cuando queremos probar si los cañones se emiten, mandábamos una resistencia más acá. Creo que hicimos la práctica, no la hicimos, la mostramos, la práctica, me parece. Por eso tienen que tener en la valija un cable con un cocodrilo y una resistencia de 1K por 1 vatio. ¿Y qué hacen? Ponen la masa, el cocodrilo amasa y ponen la pata amasa. Entonces ese cañón baja tanto el voltaje que emite fuertemente, porque la diferencia de potencial se agranda y emite. Lo mismo pasa con este y lo mismo pasa con este. Y podemos probar si los 3 cañones emiten bien. Porque si uno de los cañones no funcionara porque un filamento no funciona, no emite, que es lo más característico. Bien, ¿a qué venía esto? Que este voltaje que está acá proviene del flyback en el 99,99% de los televisores. Y si lo observamos, es este cable, que ahí está PF, hijo de mil, y viene para acá, y sale de este diodo que está acá. O sea que cuando este transistor manda pulsos al flyback, ¿sí? Esto que está acá es el, digo bien, ¿dónde está? El retorno a tierra, ¿dónde está?
Así, A más B. Correcto. Cuando este transistor abre y cierra, pone esta masa que está acá, la pone acá, cada 64 microsegundos. Por lo tanto, la otra pata va a más B de la fuente, a los 130 volts de la fuente. Por otro lado, ese es donde no tenemos que medir de este lado, porque el transistor tiene picos de 1500, 1600, 1200, lo que sea. Pero de este lado sí puedo medir los 130 volts. Si yo quiero saber si este transistor está polarizado, y obviamente estos dos cables están soldados, acá tengo 130 volts y no expongo ningún instrumento. Ahora bien, este diodo que está acá alimenta con un voltaje que no dice cuál es, pero acá tenemos un capacitor electrolítico que con el tiempo de uso falla. ¿Cuál es la falla? Bueno, vemos la pantalla, a ver si me puedo ver yo. Vemos la pantalla, como si esto fuera la pantalla del televisor, y del lado izquierdo de la pantalla, no sé si ustedes me ven del izquierdo o del derecho, no sé, bien, aparece un interlineado que se va esfumando, ¿sí? O sea, aparece, si uno ve la trama, ¿sí? Porque si hay imagen que varía, es más difícil verlo, pero molesta. Entonces se ve como un interlineado oscuro, que hace esto acá y se va hasta acá, que se ve bien. Ya en el otro extremo de la pantalla se ve perfecto. Pero pierde también contraste. O sea, yo digo se ve perfecto porque ¿qué hace el usuario? Le aumenta el contraste para ver mejor. Pero el interlineado ese se ve mal. Bueno, para que eso se vaya, de hecho, hay técnicos que reparan un aparato por otra falla, no se dan cuenta que está esa falla porque es muy tenue y se va. Pero si vos cambiás este capacitor, que lo medís y te da bien, y no muestra que esté hinchado, que haya pérdida de líquido ni nada, esa falla es muy común en los televisores analógicos. Ahora, y más si tienen mucho tiempo de uso, ese que lo prende en la mañana y lo apaga a la noche en la cocina, aunque no mire, bueno, eso produce esa falla. Ahora, ¿por qué lo saco y mide bien? Bueno, primero y principal, ¿con qué lo miden? En el mejor de los casos lo van a medir con un medidor de capacidad, ¿sí? En el mejor de los casos. Igual se la come. Y si no tengo, mido con un tester. Mido, me da bien, me da perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le aplico alimentación a un capacitor que tiene una aislación, ¿por qué no se...? Bueno, tengan en cuenta que esta alimentación, ¿sí?, que va ahí, va a ser bastante importante, no va a ser pequeña. Va a ser 120 volts, una cosa así. Esa alimentación lo que va a hacer es poner en juego la aislación de este capacitor permanentemente, tratando de que no se queme. Por eso capaz que tiene una aislación de 250 volts, tranquilamente. Pero el capacitor es chiquito, debe ser de 4,7, 10 micros, una cosa así. Es pequeño. ¿Cuál sería el... será el C... 492. Bueno, si alguno tiene ganas de mirarlo. Bien, ¿qué ocurre? Cuando yo mido con un tester o con un capacímetro, ¿qué tiene el tester y el capacímetro adentro? En el mejor de los casos, una batería de 9 volts. ¿Sí? Y una batería de 9 volts, cuando voy a medir una capacidad de un capacitor que tiene una aislación, qué sé yo, 200 volts, 250, como suelen tener estos, ¿sí? Se va a encontrar con que, mira, está bueno. Pero cuando trabaja con la aislación real, el capacitor pierde características que no, pierde capacidad y deja de filtrar, porque su función es filtrar los 15.625 para que no lleguen a los transistores de potencia de RGB. Entonces ese capacitor produce esa falla. Es importantísimo, importantísimo que se cambie en cualquier televisor analógico cuando viene. Ahora, cuando ustedes lo cambian, el televisor pasa a ser un televisor nuevo, porque mejora el contraste de la pantalla y la gente nunca se dio cuenta, porque a medida que eso se fue degradando, el aparato fue mostrando esa falla. Y esa falla viene con el tiempo, no es algo que aparece de hoy para mañana. Y cada vez pierde más contraste, y uno ¿qué hace? Le sube el contraste y sigue viendo 3 años más. Hasta que se hace tan evidente la falla, que el usuario poniendo la bolilla, hace esas líneas que yo le decía, que son medias oscuras, son oscuras y se van aclarando. Son unas barras bastante feas. Eso es ripple, ruido de 15.625.
por eso es bueno cambiarlo, porque a veces el técnico no lo ve, no llega a mostrar las barras, esas barras de efecto, por falta de filtrado, y le falta contraste, pero como le pone contraste se ve aceptablemente, pero no bien. Entonces cuando cambian el capacitor es otro televisor. ¿Mm? Bien. ¿Por qué se lo dimos? Porque viene, eso depende del horizontal también, aunque no está relacionado con el funcionamiento del transistor horizontal ni del flyback. ¿Mm? Bien. Vamos a ver en el integrado qué otras cosas del horizontal, como las que estuvimos viendo, puedan tener algún efecto. Si bien tenemos la salida horizontal, acá, tiene que haber algún dato más que me dice algo, como ser, acá están el control automático de fase 1 y el control automático de fase 2. ¿Lo ven? Esos dos AFC son los mismos que estaban en el circuito que habíamos analizado. A ver. Quiero ver algo. Me fui a la mierda. Bueno, no. Me fui al Joraca. Bueno. No, estaba viendo si podía traer el jungla, pero bueno, no. El control automático de fase 1, habría que ver cómo lo hace, pero ese, recuerden que los controles automáticos de fase, en estos integrados jungla, primero hacían una comparación con el pulso que viene directamente de un contador, si recuerdan el jungla. Y después comparaba con los pulsos que vienen del flyback. Quiere decir que en algún lado acá tienen que venir los pulsos, si no son los que ya vimos, que diga H-in de algún lado. No lo veo. No lo veo. En la 42. No, esta, me parece. Ah, Habíamos visto que acá llegan pulsos horizontales y verticales, ¿recuerdan? Sí. Bueno, pero me interesarían los pulsos horizontales. Pero acá había visto algo que era FBP in, ¿no? Flyback pulse in. No sé si serán, Si no son estos, sí, son los mismos. Pata 4. O sea, la pata 4, además de alimentar lo que estuvimos viendo para el microprocesador y el jungla, que vimos hoy, también manda pulsos horizontales y fíjense lo que le hace acá. Le pone un diodo Zener. No sé qué amplitud tendrán esos diodos, esos pulsos, pero por ahí son de 12, 20, no sé, lo que sea. Lo que vaya a pasar, esos pulsos acá quedan nada más que con un nivel de 5,6, me parece. 5,6 volt. ¿Ven la característica del diodo que dice 5,6? Bien. Por lo tanto, acá yo voy a tener un pulsito de 5,6 volt que va a ir aplicado acá. Ahora, ¿qué hace adentro? Bueno, el que tenga ganas, se fija, seguramente va a ir a la AFC, a uno de estos. Supongo que será el 2, porque la última comparación la hacía con el 2. El AFC1 lo hace internamente, con la misma señal del contador. Por eso, acá afuera que tenemos el cristal. ¿Se acuerda que después lo dividíamos por 32? A ver, vamos a ver si lo encontramos. Estaba por acá. Para sacarnos la duda, nada más. Porque lo que pasa adentro, la verdad, es más lo que nos complica que lo que nos ayuda. La 6 era, ¿no? Sí. ¿Qué pata era? Bueno, no busquemos la pata, vamos a buscar si está el cristal. Acá no lo dice, pero... acá. La pata 1. ¿Qué pata? 11. ¿11? Sí. A ver. Están todas desparramadas las patas acá.
Ahí está. Acá está. Ah, no, pero esto es para el separado de sincronismo. A mí el que me interesa es del AFC del horizontal, que tiene que tener 2. Control automático de color, ajuste detector, video. Esto es video. ¿Qué más hay? Ahora vamos a verlo más chiquitito porque el problema es que al ser tan grande, tiene que haber 2 control automáticos de fase. ¿Qué patas eran? ¿Alguno tiene el circuito para saber qué patas eran en el televisor? Este es detector AFC, pero para color, video. Pata Esto 15 y pata 17. A ver. La 1 y 15. la 2. Ah, acá está. La Ahí está pata la 15. Fíjense, acá está el divisor de la señal del cristal que habíamos visto en el otro jungla, ¿recuerdan? Que dividía por Sí. 32 y sacaba 15.625. Y lo llevaba a un contador bajo y lo dividía por 1312,5 y obteníamos 50. O 60, depende del cambio del divisor. Recuerden que este lleva la información de 50, 50 o 60, depende de lo que cuente. Bueno, ¿ven? Acá está el AFC1, es este. ¿La 15 era? No, la 16. La 15 y la 17. La 15 y la 1. No, acá la 16, ¿eh? Acá está el oscilador afuera, el cristal, y acá tenemos el VCO. ¿O veo mal? No, AFC2 dice la 17, che. La 17 dice FC2. A ver, Sí. vamos a ver. Filtro. ¿Dónde está la 17? La 17. No la veo, ¿no? No está, ¿no? No. No. Vieron que no hay que hacerle caso. Mi pregunta es, ¿en la 16 está el cristal afuera? Porque ahora tengo la duda si no es la 15. Para mí la 15. No, por la letra puede ser, ¿eh? Oscilador horizontal. Para mí en la 15 está el cristal, ¿no? Si no, para no volver. ¿Alguno tiene el circuito o hay... En la 16 el cristal está afuera. ¿En la 16 está el cristal afuera? Bueno. Sí. Sí. Acá está el divisor por 32. Porque podría ser lo mismo que esté en la 15 o la 16 porque las dos van ahí. Este es el que divide y saca los 50 ciclos. Ahora, esta información de acá, así como va para este lado, tiene que ir al otro AFC, que es este, que es el segundo. Donde recibe los pulsos horizontales de la pata 27 para hacer la nueva comparación. ¿Se acuerda que hacía doble comparación? Comparaba primero con su propio contador y después salía y se comparaba con los pulsos que venían del flyback, que es la pata 27. Ahora vamos a la pata 27. Perdón, Rubén, cuando puedas si me habilitas para grabar. ¿Quién me pidió? César. Que se me cortó el enlace, no sé por qué. Ah. Gracias. Te perdiste el secreto de la televisión, ¿eh? No lo vamos a repetir. Bien. Dijimos... Ah, esta. Pata 27. A ver. Ah, la que habíamos visto hoy, que trae pulsos horizontales y verticales. Traen de los dos, ¿no? Bueno. O sea que la 27 es la que se compara con el segundo control automático de fase y la 16 es la que se compara con el propio contador. ¿A quién puedo silenciar? A este. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué podemos ver de afuera del integrado? Simple. La salida y las referencias. Ya vimos que una referencia es la que viene a controlar al contador, que es la que viene directamente del jungla, con la señal de video. Y la otra
es la que viene del flyback. Eso se mide con el osciloscopio sin ningún problema. Ahora, que esa misma información adentro sirva para gatillar la llave PAL, borrar el horizontal, o sea, hacer borrado, enclavar el nivel de negro, me estoy olvidando de alguna, conseguir la señal de identificación, enviársela al flip-flop para generar el trabajo de la llave PAL. O sea, todo se hace adentro, por eso nosotros tenemos muy pocas posibilidades de ver lo que hay adentro, pero sí tenés que saber la obligación de qué es lo que le llega para poder chequear la información, para descartar o no y hacer un diagnóstico si el integrado está bueno o está malo, que es lo peor que te puede pasar. No son de quemarse mucho. Cuando se quema te duele. Bien, o sea que ¿qué podemos ver de este horizontal? Que acá le está llegando sí o sí la señal de video, ¿sí? Porque la señal de video, obviamente, es la que trae el sincronismo horizontal. Se compara con los pulsos horizontales para el primer AFC, a través del contador. Lo que sale, va a un nuevo AFC y se compara con los pulsos que vienen del flyback, que son esta patita, y sale directamente por la pata, ¿qué dijimos? 12, con pulsos horizontales. Esto de los integrados vino a simplificar mucho el diagnóstico, en realidad. Porque con 2 mediciones, o 3, uno ya más o menos sabe por dónde está el problema. Ahora, ¿se imaginan que esto cuando no era así, que eran 4 integrados para horizontal, otros 4 para deflexión para vertical, con 2 transistores de potencia, perdón, un integrado o 3 transistores y 2 de potencia? Había que ir directamente al circuito, como si estuviéramos trabajando dentro del integrado, que no es esto. Eso era no era más complicado, pero sí encontrar una falla necesitaba sí o sí seguir el circuito, sí o sí, no había otra. Acá más o menos de pronto me puedo llegar a... Porque ¿de dónde vienen los pulsos de referencia? Yo sé que vienen del flyback, así que no me voy a tomar el trabajo de qué pata el flyback. Agarro un osciloscopio y yo mido directamente en cada pata del integrado. Si yo sé que la FC, fíjense que la salida del horizontal está en la pata 12, pero en la pata 27 le llega la referencia. ¿Cómo lo sé? No es que en la 12 yo tengo la salida y la referencia en la 14, ponele. No. Está tan desparramado que yo obviamente en la 27 tengo la referencia. Si esa 27 no llega, jamás va a arrancar el horizontal, jamás voy a tener brillo en la pantalla, porque no llega este pulso o como esto tiene contadores y no es un oscilador, si eso ocurre, no voy a tener en el caso de que no estén los pulsos, no voy a tener conteo y no voy a estar lejos de 15.625, voy a estar ahí cerca. Capaz que tenga trama, tenga alta tensión, pero no hay sincronismo. Y lo más seguro es que si no hay sincronismo para comparar, me actúe el mute de video y tenga la pantalla azul y no tenga ningún tipo de video. En un televisor antiguo, ¿qué hacía? Se me torcía el horizontal porque no había control. En este caso no va a pasar. Por eso el diagnóstico acá requiere saber bien esas cosas porque es más difícil saber de dónde viene la mano, el huevo o la gallina. De la otra manera uno veía la falla. En un televisor de estos, eliminando el mute, uno puede llegar a ver la falla, porque si me falta el sincronismo horizontal de referencia del flyback, o el que viene de la señal de video, el horizontal va a ser este movimiento, se me va a escapar. Voy a ver la imagen. En esto no, acá actúa el mute. Y con cuando se escapa el sincronismo horizontal, también se me va a escapar el audio y se va a mutear el audio. En estos aparatos me ha pasado que al dejar de generar el oscilador, obviamente no tiene salida la pata 12 directamente. No tiene salida directamente. No es que se me va de frecuencia y puedo chequear que está fuera de frecuencia por falta de referencia. Bueno, pero después cada uno va a encontrar eso, ¿no? ¿Y el mute cómo lo levantás la patita, Rubén? Para que ¿El no qué? se te ponga el mute. Al mute le levantás la patita para que no te... Va al microprocesador. Debe haber una pata que dice mute. A ver. No la veo, pero en algún lado está el mute. Sí, sí.
El tema es que no sea por datos con el micro, pero bueno, capaz que actúe acá y se lo ve acá, a ver. Ya veo que es por dato. Como que ya vimos que es por dato la cosa acá, ¿no? No dice, ¿no? No. Yo no lo vi. Sé que estaba el mute, porque en algún lado me pareció ver que Acá actuaba. en el planito del jungla está en la pata 9, ¿Ah, sí? sí, entre el Black Rage y video mute, dice. No, pero debe venir por dato porque viene una flecha arriba que no sé, no. ¿En qué pata decís que dice mute en el integrado? No, dice en la pata 9 que dice Black Rage. Va para adentro y adentro hay una cajita que dice video mute y blank stream. Bueno, esto está. Bueno, ¿qué hace? Esto es un filtro de picos. Simplemente lo que hace es lo siguiente. Tiene un capacitor, si con la alimentación. No tiene nada que ver con el mute. Lo que pasa es que la misma alimentación debe estar yendo al mute. Porque ¿de qué otra forma está relacionado? Esta pata va al mute. Y no sé si es el mute de audio o el mute de video. Puede ser de video porque es para picos negros. Mute video ese, sí. Claro, ¿ves? Porque dice para picos negros. Si yo tengo algún pulso de ruido, estos 5 volts vienen de la fuente. O sea, estos son filtros nada más, no es otra cosa.